mirando. ¿Cómo les va? Gracias, gracias. Karina, ahora te veo. Después lo veo a Ricardo, medio oscuro, pero lo veo. A Luis y Claudia Sosa veo una imagen, pero no la veo a ella. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a arrancar por respeto a los que se conectaron temprano, en horario quiero decir. Más allá de eso, la charla va a quedar grabada amablemente. Dale. Nelson Rouco, que es el encargado de todas estas cuestiones de comunicación de la Asociación de Médicos Municipales, se va a ocupar de grabar la charla, así que más allá de ustedes que la están presenciando y que van a poder hacer preguntas, va a quedar a disposición para todo aquel que esté interesado en el tema. La verdad es que voy a hablar de un tema que parece simple, parece una obviedad, pero voy a hablar de los certificados médicos. Después cada uno de ustedes me dirá qué parte le interesa del tema certificados médicos, pero yo voy a contarles muy brevemente, porque me interesa más escucharlos a ustedes y lo que viven todos los días en relación a este tema, y quizás a otros que abran la puerta a otra charla. Les voy a contar lo que dice la ley argentina en relación a los certificados médicos. Y sobre también una práctica habitual que hay por parte de ustedes de hacerle a veces una gauchada a un amigo, a un familiar, al hijo de un familiar, al hijo de un amigo, y lo que no saben es que es un suicidio profesional hacer un certificado si no se hace de la manera que la ley lo prescribe. Ojalá esta fuera una charla presencial y pudiera compartir con ustedes gestos, miradas. Entonces yo les diría, ¿saben ustedes que la ley regula, que hay un marco normativo acerca de cómo se tienen que hacer los certificados? Entonces, bueno, algunos me dirían que sí con la cabeza, otros me dirán que no. Lo cierto es que lo hay. Existe un marco legal sobre cómo se debe hacer un certificado médico y lo que implica un certificado médico y la responsabilidad que genera expedir un certificado médico. Hay un marco legal que no es conocido en general por los médicos y de igual manera muchas veces se encuentran en expedientes judiciales o en sumarios administrativos certificados voladores, como les digo yo. Si Nelson me permite, voy a empezar a compartir la presentación, que es un marco, el marco legal de lo que en Argentina significa hacer un certificado médico. Bueno, certificados médicos, arrancamos. El certificado es sinónimo de cierto y es sinónimo de seguro. Es un testimonio escrito de alguien que ha comprobado de manera directa y fidedigna el hecho. Esto es lo que dice la ley, ¿ok? Segundo punto, según la ley 17.132, que es la vieja ley de ejercicio legal de la medicina del año 1960 y pico, que sigue vigente con algunas modificaciones, como la de telemedicina o la ley de derechos del paciente, que le agregaron cosas a esta ley. Y según esta ley, debe constar el nombre, el apellido del médico actuante, el número de matrícula y tiene que estar en idioma castellano. También dice que hay distintas clases o tipos de certificados. Los informales, que son aquellos que se extienden habitualmente para justificar faltas laborales o escolares o para actos médicos, los típicos certificados que ustedes expiden en un recetario, en una hoja con membrete. Y después están los formales, que son los que están establecidos en el Código Penal, en el Código Civil y las leyes especiales, como los certificados de nacimiento, los certificados de matrimonio, los certificados de defunción, que lejos de ser como los informales, que ustedes ponen lo que vieron, lo que constataron, y pueden agregar datos o pueden hacerlo acotado según para qué sea el certificado. Bueno, esos son los informales. Los formales tienen toda una serie de espacios que obligatoriamente hay que llenar. Entonces, los informales son los que ustedes hacen según la necesidad de la persona que se los pide, y los formales son los que ustedes hacen, pero siguiendo
toda una serie de pasos y de datos, completando toda una serie de datos que son obligatorios. No depende de ustedes o de la persona que se lo pide. Ya hay una ley atrás que dice cómo se hacen. Los de nacimiento, los de matrimonio y los de defunción. ¿Qué dice la ley 1732 en el artículo 19, inciso 7? Prescribir o certificar en formularios que deberán llevar impresos en castellano su nombre, apellido, profesión, número de matrícula, domicilio y número telefónico cuando corresponda, es una obligación que tienen los médicos. Y tienen que ser manuscritos, formulados en castellano, fechados y firmados. Es decir, que hay una obligación de hacerlo. Es decir, el médico tiene una obligación de certificar lo que está viendo, lo que pudo constatar. Certificado de defunción, pacientes fallecidos bajo su asistencia. Fíjense esto que puede dar lugar a debate, podemos estar un montón de tiempo debatiendo. Si lo tengo que hacer, no lo tengo que hacer. Miren lo que dice la ley. Pacientes fallecidos bajo su asistencia con datos de identificación, causa de muerte, diagnóstico y demás datos estadísticos según reglamentos y datos del médico. No desconozco, después de, van a ser 22 años de trabajar para y con ustedes, que el médico se ve muchas veces presionado a hacer certificados de función de pacientes que no conoce. Después charlaremos sobre el tema. Certificado, prohibición. Certificados por los que se exalten o se elogien virtudes de medicamentos o cualquier otro producto o agente terapéutico, diagnóstico o profiláctico o dietético. Esto está prohibido. Es decir, los de defunción son una obligación. Los de que tienen que ver con exaltar o elogiar virtudes de medicamentos están prohibidos. Fíjense, hay certificados que ustedes están obligados a hacer y certificados que están prohibidísimos por la ley. Otra cuestión, el certificado debe reflejar fiel y verazmente la comprobación realizada mediante los exámenes y técnicas administradas, todo lo cual debe quedar asentado en la documentación médica respectiva, sea en la historia clínica del paciente, en el libro de guardia del establecimiento o en la ficha de consultorio, como sustento respaldatorio del certificado médico. Esto que está tan prolijo descrito, yo lo digo de esta manera: no puede haber certificados voladores. Es decir, que si yo le pido a un médico que me certifique algo, que me haga un certificado, este certificado tiene que tener su correspondiente correlato en una historia clínica, libro de guardia o ficha de consultorio, donde conste que ese médico que está certificando un apto médico o está certificando una licencia porque no fui a trabajar, está certificado un estado de salud que requirió reposo, bueno, tiene que tener un documento respaldatorio donde conste que ese médico me asistió, me revisó y de haberme asistido, evaluado y revisado, llegó a la conclusión. Se me frizó. Se le cortó la comunicación a Vadim, vamos a esperar un minutito. Esperamos un minutito que vuelva y seguimos. Ahí está entrando. Hola Karina, ¿me escuchás? Sí. Hola, ¿cómo les va? Acá estoy de nuevo. La que dice, no sos vos, soy yo. Bueno, este es un problema que tengo yo.
hay un segundo de falla en el servidor de internet, se corta la comunicación. Yo lo sigo viendo a ustedes, pero ustedes no me ven a mí, pero me volví a conectar. Bueno, vamos a seguir con la presentación. No sé si llegaron a ver esta imagen. ¿La llegaron a ver? Bueno, gracias, Karina. Bueno, entonces, en principio, cuando el certificado, lo que le decía es que todo lo que yo les estoy diciendo no son opiniones mías, ni las saqué de un libro. Es lo que dice la ley. Entonces, no es para debatir conmigo acerca si lo que yo digo está bien o mal. Es lo que dice la ley. A uno le podrá gustar, le podrá convenir, le podrá servir o no. Pero no es discutible, porque es lo que dice la ley. Entonces, eficacia probatoria. En principio, cuando el certificado médico es confeccionado en un establecimiento público, sea nacional, provincial o municipal, se lo considera un instrumento público. Y cuando es expedido por un médico de una institución sanitaria privada, tiene la naturaleza jurídica del documento privado, careciendo de valor probatorio hasta tanto se acredite la autenticidad de la firma. Fíjense, ¿por qué esta distinción? Porque... Adín, volvé a compartir porque no estamos viendo la presentación. Perfecto. Ahí. Ya vamos, Gracias. ¿Ahora sí? Ahí vamos. Bueno, ¿esta imagen la habían visto? Esta imagen sí. Lo del certificado volador que tiene que tener un respaldo, esto lo vieron. Bueno, les decía, cuando el certificado fue expedido por un médico de una institución pública, nacional, provincial o municipal, es un instrumento público. Y cuando fue expedido por un médico de una institución privada, clínica, sanatorio, consultorio particular, prepaga u obra social, es un instrumento privado. ¿Qué significa esto? Que si se detecta o se investiga la falsificación de uno u otro, el instrumento público, la falsedad de instrumento público tiene una sanción que va hasta los 6 años de prisión. ¿Escucharon eso? 6 años de prisión. Y el instrumento privado, 2 años de prisión. Entonces, como veníamos hablando, no es una pavada extender un certificado, es un acto médico que conlleva consecuencias muy serias. Certificado falso como delito. Sufrirá prisión de 1 mes a 1 año el médico que diere por escrito un certificado falso concerniente a la existencia o inexistencia presente o pasada de alguna enfermedad o lesión cuando de ello resulte un perjuicio. La pena será de 1 a 4 años si el falso certificado debiera tener por consecuencia que una persona sana fuera detenida en un manicomio, lazareto u otro hospital. Situación actual. Cada vez más profesionales de la salud deben atravesar la penosa experiencia de ser sometidos a un juicio con todas las connotaciones que ello implica. Eso se debe, entre otras cuestiones conocidas, a la falta de infraestructura, la obsolescencia tecnológica, la falta de recursos humanos, de conocimiento de la ley. Este es el punto, desconocimiento de la ley. Sabemos que hay un montón de juicios por mala praxis o por supuesta mala praxis que tienen que ver con la infraestructura, con la obsolescencia tecnológica, con la falta de recursos humanos. Pero hay un montón de otros juicios que tienen que ver con que como el médico desconoce la ley, hace, entre otras cosas, por ahí, un certificado que no encuadra con lo que dice la ley, o alguien le presta el sello, le presta los datos, y otro profesional hace un certificado con los datos de un colega, o el desconocimiento de la ley con respecto al consentimiento informado o la historia clínica. Entonces, voy a dejar de compartir, cualquier cosa volvemos a la presentación, pero los quiero escuchar a ustedes. Yo ya dije lo que tenía que decir. En la Argentina hacer un certificado implica cumplir con una ley que dice cómo lo tengo que hacer. En la Argentina hacer un certificado significa que yo al paciente lo revisé para certificar lo que estoy diciendo. En la Argentina hacer un certificado de defunción implica que sé de qué se murió. ¿Ok? Así que bueno, dejo de compartir y les digo que últimamente tengo muchísimas causas penales donde a los médicos se los investiga por hacer certificados que se los tilda de apócrifos, porque los presentan en el MIA, que es el sistema para justificar la inasistencia. Entonces, como le piden que manden una foto, me están entrando 2 causas, 2 expedientes, 2 carpetas por semana de médicos que mandaron el certificado por foto y el certificado le preguntaron al médico que figura en el sello y el médico que figura en el sello
dice, no, yo no lo hice. Y el médico dice, tiene 1000 explicaciones, que por una cuestión de secreto profesional no las voy a decir, al menos no en este ámbito. Me gustaría escucharlos a ustedes, si les parece bien y si les parece interesante compartir experiencias. Creo que mi nombre es Karina Gómez, yo soy la coordinadora del grupo de trabajo de cuidados paliativos. Creo que el gran problema es certificar la muerte de un paciente que se asiste en el hospital y ingresa muerto o ingresa en etapa agónica. Creo que ese es el gran tema. Es un tema difícil, es un tema complejo, pero no es imposible. Ahora, como abogado de ustedes, yo sé que ustedes están presionados por las familias, a veces por hacer el certificado de función, pero yo soy abogado de ustedes, yo trabajo para ustedes, y los certificados de función son la puerta a algo bueno o algo malo, a que una familia pueda cerrar una etapa o puede ser algo malo para ustedes. Entonces, vamos a un ejemplo. Puede haber miles de ejemplos, pero la idea es que si ustedes necesitan consultar en el caso concreto, me llaman, me escriben, y yo estoy a través del WhatsApp los 7 días de la semana. Entonces, ¿qué pasa? Puede haber un paciente que esté en cuidados paliativos en la casa y lo traen fallecido. Bueno, hay que agarrar la historia clínica y lo ideal es ver por las características del paciente si ese deceso era esperable, y hay que escuchar el relato de quien trae a ese chiquito, y lo ideal sería que lo firme algún médico que conozca los antecedentes del paciente. Eso sería lo ideal. Ahora, ante la mínima duda, y yo sé que esto para la familia es engorroso, pero ante la mínima duda, no firmen un certificado de función. Si tienen dudas, no lo firmen. Den la intervención policial, se hace la denuncia, la intervención policial, porque hay que denunciar la muerte de causa dudosa, no muerte dudosa. La muerte no es dudosa, está muerto o no está muerto. Lo que es dudoso a veces es la causal de la muerte. Entonces, es doloroso para la familia, pero es lo más cuidado para ustedes. Salvo que... Doctor, disculpe, con respecto a lo que está diciendo, yo entiendo que usted lo dice para el caso a caso, pero específicamente los pacientes que seguimos nosotros en cuidados paliativos, si el paciente es raro que llegue al hospital y nosotros no lo hayamos visto en esa semana o en esos... y está perfectamente evolucionado en la historia clínica por cada uno de nosotros. Perfecto, buenísimo. A ver, es la posibilidad de hacerlo. Si lo conocen al paciente, si tienen todo un seguimiento de ese paciente, lo pueden hacer ese certificado de función si era esperable o estaba dentro de lo previsible que ese chiquito falleciera, ¿no es cierto? Por eso es difícil, y más para un abogado, sería hasta irrespetuoso de mi parte decirles sí o no. Por eso prefiero acompañarlos en el caso concreto. Si ustedes tienen alguna duda, lo hablamos en el caso concreto y ahí definimos. Si quieren les cuento el último caso. Bueno. Era una paciente de 7 años con una parálisis cerebral, que estaba con un peso de 6 kilos, una parálisis cerebral espástica con un peso de 6 kilos, que la conocimos en septiembre, ingresó a la terapia, anduvo muy, muy bien, pudo salir sin traqueotomía ni ninguna cuestión, y después se siguió por consultorio externo, la paciente espástica, y se tomó la decisión de no volverla a ingresar a terapia. Esto está totalmente escrito en la historia clínica, se llama planificación anticipada del cuidado. La planificación anticipada está escrita en la historia clínica, en papel y en el CIGEOS. Fue vista en la semana de su muerte. La paciente vomita y muere en el hogar.
no parece un caso donde haya dificultad para hacer el certificado ese, ¿no? Bueno, pero la muerte ocurre un domingo a la mañana. Llega al hospital y el médico se hace la constatación del óbito y el médico de guardia dice que tiene su prurito, como usted bien decía, a hacer el certificado. Entonces, Pasar. A ver, Karina, puede pasar, ¿eh? Puede pasar. Yo no obligaría a nadie a hacer un certificado. no, decir, nadie lo obligó a nada. no, por eso. Si yo fuese médico, otro colega. Si a mí me consultan por un caso como el que vos me acabas de describir, Karina, yo entiendo que mi consejo en un caso así, dicho en el aire y sin que yo haya tomado contacto con la historia clínica, pero mi consejo sería, ese es uno de los casos en los que se podría haber hecho un certificado de función, siempre que el médico que le toca hacerlo esté de acuerdo. Como abogado jamás le induciría a un médico a hacer algo que no está convencido. Pero si me hubiesen preguntado... Lo que yo les quiero contar es que todos nuestros pacientes que llegan al hospital son de este tipo. No, bueno, es mejor. muy difícil. No, mejor. Bueno, mejor pero mejor porque entonces está... Mejor porque está dentro de los casos en donde yo digo que no habría en principio un problema para hacer un certificado de función. A ver, hay una historia clínica, hay un seguimiento del paciente, hay un conocimiento del paciente y el paciente tiene un montón de antecedentes que explican por qué se produjo esa muerte. Es decir, yo les di un panorama desde lo teórico y de lo blanco y negro, pero acá estamos hablando de casos diferentes, casos donde hay una historia clínica, donde hay patología o antecedentes que justifican, por decirlo de alguna manera, esa muerte de esa manera. Entonces, estamos dentro de los casos donde no habría un inconveniente o un impedimento legal para hacer el certificado. Bueno, también hace poco llegó otro paciente en las mismas condiciones, un paciente oncológico fuera de tratamiento curativo, seguido y visto los días anteriores y pasó lo mismo. Karina, perdón, sí. ¿Se me escucha? Perdón. Sí, perfecto, pero quiero terminarla y quiero darle una respuesta a Karina. Si bien desde un plano académico, teórico, forense, estamos hablando de casos donde yo entiendo que no hay impedimento para hacer el certificado, no es imposible que pueda pasar que determinados médicos que están en la guardia se nieguen a firmar el certificado y están en todo su derecho. Es decir, eso ya es hay una planificación y después se verá cómo se sale de esa situación. Luis, ¿vos querías decir algo? ¿Era Luis o era el doctor Bertoni? Sí, Rodríguez Bertoni, doctor. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bien, gracias a Dios, muy bien. Le doy la experiencia mía en Estados Unidos. En Estados Unidos yo fui a Boston durante 12 años, a riesgo, y entre una de las cosas que roté fue en cuidados paliativos. Allá es muy frecuente, y acá no tanto, el seguimiento de unidades de cuidado paliativo en domicilio. Y es frecuente, como dice la doctora, que los pacientes fallezcan en domicilio. El paciente llega al hospital, está la historia en el hospital y no hay ningún problema en que el médico que tiene acceso a la historia le confeccione el certificado de función. Pero entiendo lo que dice usted, está la objeción de la persona que puede tener prurito, que dice, bueno, yo no lo atendí, no, obviando que en el certificado de función hay un ítem donde dice si fue atendido por esa persona en la última enfermedad y puede poner que no. Pero de lo contrario, y bueno, vamos a tratar de tener en la guardia, a través de la unidad de cuidado paliativo, la historia clínica de los pacientes que puedan llegar a venir fallecidos, o en su defecto, y alguien de cuidado paliativo que conozca al paciente, como usted bien dijo, tendrá que firmar el certificado de función. Así es, doctor. Así es. Lamentablemente, yo no tendría ningún prurito en firmarlo. El otro día en la dirección se planteó el problema del ISALDE, y dije, mira, yo no tengo problema, me llaman a mí, vengo, miramos la historia. Pasó, yo estuve en el cuerpo médico forense durante 8 años, y eso era frecuente hacerlo.
Inclusive me han llamado, inclusive como médico de policía, a ir a un domicilio y certificar una defunción, y no necesariamente llevarlo a la autopsia, que es, como dijo usted, un hecho muy penoso para la familia. Sí, sí, Pero aparte claro, es un recurso que uno utiliza cuando hay dudas sobre las causales de muerte. Si estamos hablando de pacientes que están bajo no sé si la palabra, un dispositivo de cuidados paliativos, estamos hablando de pacientes con unas características muy particulares y que está dentro de lo esperable que esto pueda pasar. Así que yo les di el marco general y después, charlando con la doctora Gómez, les dije que no me parecía que fuesen pacientes donde haya mayores inconvenientes para hacerlo, porque la doctora Gómez me decía, son pacientes que en general son conocidos, que están en la historia clínica todos los antecedentes, que los vieron hace poco tiempo, es decir, está dentro de las excepciones a los principios generales de la ley. Pero bueno, así como decimos eso, y como bien dice usted, doctor, hay médicos que pueden llegarse a negar y uno no los puede obligar a hacerlos. Tenemos que tener en cuenta todas las posibilidades, todo lo que puede llegar a pasar. Ahora, sigo sosteniendo que si al médico le genera alguna duda, en los casos en donde no hay historia clínica, lo lógico es dar intervención policial. Pero acá estamos hablando de casos donde hay historia clínica y hay antecedentes que justifican esa muerte. Por eso no quiero seguir hablando sobre lo mismo porque me escucho y me doy cuenta que estoy repitiendo. Es redundante. Sí. Me gustaría escuchar a alguien más. Una pregunta. ¿La historia clínica de estos pacientes es posible que la tenga la gente en la guardia? Está en el CIGEO. Sí. Vadim, estos padres, perdón, no debieran firmar un consentimiento informado. Habitualmente se hace previo ya cuando el paciente entra en cuidado entre paliativo. Hay una parte de cuidado paliativo y un cuidado terminal. Cuando pasa de paliativo casi a terminal, y a la familia ya está, como dice la doctora Gómez, está anoticiada del devenir. Eso Sí. no, el consentimiento no va a eximirlo al médico de ningún tipo de responsabilidad. No es para eximirlo. Lo dijo en mano de mi chanchú. Este tema, pero no lo veo para un consentimiento. El consentimiento tiene que ver con la indicación de procedimientos, tratamientos o los propios cuidados paliativos que implican la utilización de determinada medicación. Obviamente que para eso tiene que haber un consentimiento, es decir, todo lo que se le va a hacer al paciente tiene que ser informado. Si es un paciente menor, al representante legal, y este lo tiene que consentir. Ahora, eso es una parte, y después la otra parte es el momento de la defunción. Para el momento de la defunción no hay ningún tipo de consentimiento. Para el momento de la defunción, un médico que conozca al paciente, porque lo haya atendido, como dice la ley, o que tenga acceso a la historia clínica y en base a lo que surge de la historia clínica le resulta coherente que ese chiquito haya fallecido, entonces puede hacer el certificado de defunción sin ningún tipo de impedimento legal. ¿Alguien más que quiera hacer una pregunta sobre otro tipo de certificado? Lo que conté yo, el tema de los certificados que se están presentando por temas de licencias. Alguna experiencia que hayan tenido en lo personal o de algún colega que les haya contado. Los escucho. ¿Estos problemas, Karina, se intensifican los fines de semana? ¿O durante la semana ustedes van y lo firman? El problema es la interpretación de la ley en forma parcial. Cuando el doctor describe lo que la ley dice, describe todo. Pero si uno se queda con la primera parte y no lee hasta el final la ley, ahí es donde el miedo legal hace que sea lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, no importa cuándo, la objeción sea, pero por falta de conocimiento.
No, Mirá, lo que decís vos, Karina, es tan cierto que lo traspolamos a otro tema. Cuando arrancó el tema de la ILE, ahora tenemos ILE e IBE, pero cuando arrancó el tema de la ILE, no saben la cantidad de médicos objetores de conciencia que había, hasta que un día, después de muchas reuniones en el Polideportivo de Médicos Municipales con los jefes de servicio, con los directores, muchos me dijeron, mira, Valen, la verdad es que yo antes era objetor de conciencia porque no sabía que existía este marco legal. Ahora que sé que existe este marco legal que me avala y que me permite actuar, no tengo problema. Y una vez lo dijo en público, en una charla en el Sheraton, un médico, y yo lo agarré y lo abracé, y le dije, flaco, esto es lo mejor que me puedo decir. Es decir, que por desconocimiento de la ley dejabas de hacer cosas que hoy, por conocer la ley, las haces sin miedo. Porque también hay que entender que el médico tiene mucho miedo. Están siendo permanentemente atacados con juicios, con amenazas de juicios, con hostigamiento en las redes y en los medios de comunicación masivos. Pero doctor, perdóneme. En mi hospital, hace 10 años que trabajo y hace 10 años que doy clase, hablo con los médicos, cada uno de los médicos que está acá pueden dar fe que explico, no soy abogada, pero fundamento, o sea, acá hay algo que es la falta de lectura comprensiva de la ley. Si es que, A ver, el diagnóstico que hacemos, Karina, es el mismo. Es el mismo, comparto con vos y comparto el diagnóstico. Es decir, claro, someter a una familia con un paciente terminal a una autopsia es inhumano. No, totalmente. Es indigno. Pero por supuesto, pero estoy de acuerdo con vos, y lo mismo negarle la interrupción legal del embarazo a una paciente que encuadra, es lo mismo. Estamos hablando de lo mismo, Karina, estamos hablando de que el médico, por miedo y por desconocimiento, o algunos casos por un conocimiento fallido, porque conocer la ley no es leerla, porque la interpretación que puede hacer un médico de la ley es la interpretación que puedo hacer yo de un laboratorio. Es decir, leer una ley no es conocerla. Es lo mismo que yo lea un laboratorio o lea el informe de una placa o de un electro. Por más que lea el informe, no significa que yo lo voy a entender. Por eso es que este trabajo, me alegro que vos hagas este trabajo hace 10 años, pero déjame decirte que es eterno. Vas a dar estas charlas no 10, 15, 20, yo hace 22 años que trabajo para ustedes, y doy charlas acá, y doy charlas en el Hospital Regional de Ushuaia, doy charlas en Posadas por el Colegio de Misiones, y es diario, es permanente, es decir, porque los médicos se renuevan, porque los médicos están tapados del laburo, entonces esto de las leyes no terminan de comprenderlo porque están ocupados en su trabajo cotidiano, que bastante castigado los tiene. Es decir, es un trabajo de acompañamiento permanente. Por eso la mejor herramienta que encontramos desde médicos municipales es que el médico, ante la menor duda, pueda comunicarse conmigo y en el caso concreto yo pueda darle este asesoramiento y este acompañamiento para que tome la decisión en un marco de seguridad. Perdón, doctor Michalchu, el tema me parece que tiene Karina es que en el hospital, y asumo como parte del mismo, me parece que no se diferencia el paciente que va asistiendo ella con el resto de los pacientes. El paciente que asiste la doctora Gómez es un paciente con una historia clínica determinada, con un seguimiento muy pormenorizado, donde se ve un devenir ominoso a mediano o corto plazo. Y los médicos de guardia que no le firman el certificado de función, lo asumen como si fuera un paciente que nunca se asistió en el hospital y que no tiene una historia. Me parece que pasa por ahí. Otra vez, comparto totalmente. Por eso, el acompañamiento al médico es, ¿tiene una duda? Habla conmigo, yo le digo, ¿hay historia clínica? ¿Tenés acceso? ¿Tiene antecedentes ese paciente? ¿Tenés el historial? ¿Tenés cómo completar esa historia y entender por qué llegó a ese resultado? Sí, doctor. Bueno, entonces podés hacerle el certificado de función, si es que estás de acuerdo, ¿no?
Nunca voy a obligar a un médico a hacer un aborto, nunca voy a obligar a un médico a hacer un certificado de función. Todo esto es a partir del consenso y de la íntima convicción del médico de cumplir con su obligación, porque aparte yo lo dije, expedir un certificado es una obligación. ¿Alguna otra pregunta, Quique? ¿Alguna otra pregunta? No sé, Luis, Claudia, ustedes son internos de los martes, de los viernes, ¿alguna cosa que queda oscura, por favor? No, mira, a mí me quedó muy claro todo esto. Yo ya más o menos con Karina lo hemos hablado y estoy de acuerdo con lo que dice Carlito Rodríguez Bertoni, ¿no? Teniendo una historia clínica en el hospital, siendo paciente del hospital, habiendo sido visto en el último momento y que el equipo de paliativo le dice a la madre que tiene una chance que si el chico fallece en la casa, para evitar todo el trastorno emocional, más allá de lo que tiene, que venga al hospital, que el hospital le va a dar el resguardo como para poder hacer el certificado de función y todo lo que es administrativo, me parece lógico. Distinto al paciente de que hace 15, 20 días, un mes, vino, estaba perfectamente bien porque estaba para cuidados de dolor y nada más, y de repente aparece en la guardia fallecido sin tener ninguna otra respuesta y sin ser visto por ninguno. Generarían dudas, vería la historia clínica, pero ese certificado ya no se haría, me parece a mí. Son casos particulares, como dijo el doctor. Chico que viene hace mucho tiempo y no hemos tenido novedades de este chico y aparece después de un año, lógico que no voy a firmar un certificado. Pero la doctora Karina Gómez, el resto del equipo, habitualmente dejan la guardia un listado de los chicos que están en paliativos y fin de vida, como para que nosotros sepamos. Si cae alguno de estos chicos, yo tengo acceso a la historia clínica y me parece que en este momento de dolor de la familia y teniendo la ley de mi lado, yo puedo tranquilamente firmar un certificado porque tengo historia clínica, figura en paliativos, ha sido visto, acompañado hasta el último momento y lo que le estamos dando es el último acompañamiento a esta familia que tiene un chiquito que fue a fallecer en su casa. Es lo único que les puedo decir y creo que es lo que pienso. No sé si hay otra cosa en esto. Creo por lo que vengo escuchando que estamos todos en sintonía. Lo único que yo puedo aportar entonces, más allá de que el marco legal, teórico, es este acompañamiento para que el médico que tenga una duda pueda hacer la consulta y en esa consulta sentir el respaldo que le da la ley a través de lo que yo le diga, y que se sienta seguro de hacer ese certificado. Porque está claro, si hay una historia clínica y el médico tiene acceso al historial de ese paciente, no hay ningún inconveniente en que haga el certificado de función. Bueno, si no hay más preguntas y quedando a disposición de acá para adelante, como lo vengo haciendo estos últimos años, para que ustedes puedan ofrecerle a sus médicos esta posibilidad de consultar conmigo. De mi parte no tengo mucho más para decirles y tampoco les quiero robar el tiempo porque estas reuniones son útiles y son fructíferas si se abordan los temas, se tratan esos temas, se llega a una conclusión y uno hace un aporte. Mi aporte es este acompañamiento que le pueden dar a los médicos que tengan duda para que en el momento preciso reciban esta información y puedan tomar la decisión conociendo todo lo que dice la ley y no los títulos, como dice Karina, o una parte del artículo. Muchas gracias, Vadim. No, gracias a ustedes. Les mando un fuerte abrazo. Gracias por